Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto desde la Asociación Argentina de Oncología Clínica empezar esta actividad científica en la tarde de hoy con un invitado de lujo como es el doctor Javier Cortés. Vamos a actualizar un poquito las novedades en el tratamiento de cáncer de mama, tanto HER2 positivo como triple negativo, de los últimos congresos. Bueno, presentar al doctor Javier Cortés es un honor. Ustedes saben que el doctor es egresado de la Universidad de Madrid, hizo su doctorado en oncología en la Universidad de Navarra, se ha desempeñado durante muchos años en el Vall d'Hebron, en la unidad de mama y en la formación de los residentes de posgrado. También ha trabajado en el Instituto Ramón y Cajal de Madrid y actualmente en el Instituto Oncológico de Barcelona y en el Vall d'Hebron. El doctor es un investigador de pura cepa. Muchas de las cosas que nosotros usamos hoy en día, drogas, monoclonales, todo lo demás, ha sido investigado por el doctor. Él es miembro de un montón de sociedades científicas, es miembro de la comisión de ESMO, publica en revistas de renombre. Bueno, más no puedo redundar. Es un gusto estar y compartir con él esta actividad y ya está con nosotros y nos va a dar su presentación. María Alejandra, muchísimas gracias, como siempre, muchísimas gracias a todos. Digo lo que dije hace unos días, esto es un desastre, el no poder estar juntos, el no poder darnos un abrazo, ¿no? Somos latinos, somos latinoamericanos y España, Portugal, ¿no? Italia y toda Latinoamérica. Y hablar por internet, esto está hecho para Suecia, para Noruega, para Canadá, para Finlandia, pero no para nosotros. Y yo no me resisto a de verdad a daros un abrazo muy fuerte, a estar allí de corazón. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y no podemos hacer otra cosa. Por lo tanto, María Alejandra, muchísimas gracias por invitarme, aunque sea de esta forma, a compartir un poquito de vuestro tiempo, de vuestra ilusión y de estar juntos un rato de esta forma. Por supuesto, quiero agradecer a Amgen y a Omniprex, porque al final, sin la industria farmacéutica detrás, hacer educación médica continuada es absolutamente imposible, ¿no? Y gracias también porque cada vez tenemos más y mejores tratamientos. Y la idea de hoy era, como has dicho muy bien, María Alejandra, es charlar un ratito sobre, bueno, algunos aspectos que se han presentado durante el Congreso americano, el Congreso Europeo de Mama y San Antonio del año pasado, en este contexto. Empezaré por el cáncer de mama HER2 positivo localizado, para hacer luego comentarios sobre el HER2 positivo metastásico. Y para terminar, 4 palabras sobre el triple negativo. El triple negativo, desde mi punto de vista, lo más importante es en relación a la inmunoterapia. Comentaremos 4 cosas. Haremos también una breve reseña al estudio de capecitabina que se ha presentado en ASCO este año en adyuvancia, estudio oriental, estudio chino. Y no olvidemos que en ESMO de este año se presenta un estudio importante de un antibody drug conjugate del IMU-132 en cáncer de mama triple negativo. ¿Sabéis los resultados? Pues se han presentado resultados muy buenos en tiempo a la progresión en pacientes pretratados previamente y una hazard ratio francamente interesante. Datos positivos en tiempo a la progresión y en supervivencia. Por tanto, creo que el IMU-132 pues, es un tratamiento que será estándar en los próximos meses o años, ¿no? Pero insisto, esto es ESMO de este año y por lo tanto, como todavía no hemos llegado a ESMO, pues no voy a dar ningún dato. Pero vamos a empezar con el cáncer de mama HER2 positivo localizado. Recordad simplemente cómo hoy día hacemos tratamiento de neoadyuvancia por muchos aspectos, pero yo sí quería centrarme en el punto número 3. Es que hoy día dar tratamiento de quimioterapia o de quimioterapia más tratamiento anti-HER2 en los tumores HER2 positivo y en los tumores triple negativos nos pueden permitir tener una segunda oportunidad. Y esto es importante porque es posible que estemos hablando de que si el paciente hacemos tratamiento de neoadyuvancia, podemos curar más pacientes por esta segunda oportunidad, independientemente de otros muchos aspectos que la neoadyuvancia tiene. Bien, sabemos también muy bien, un estudio ya publicado en JAMA hace 4 años, ¿no? Se llama Oncology, en el que, bueno, pues la respuesta completa patológica es importante.
Es importante, tanto en tumores hormonales como no hormonales, hablo siempre del contexto HER2 positivo. Y sabemos cómo dar trastuzumab, estudio NOA, mejoraba el pronóstico de las pacientes en el contexto neoadyuvante. Recordad que el estudio NOA era un estudio cuyo objetivo primario era event-free survival, o si queremos, tiempo libre de enfermedad, y cómo el trastuzumab mejoraba el pronóstico de estas pacientes. El estudio NOA sirvió para la aprobación de trastuzumab neoadyuvante en Europa. Bien, ¿qué cosas hemos aprendido en estos últimos años? Fijaos, es un estudio, se presentó en ASCO hace 3 años, un estudio interesante, un estudio fase 3, es un estudio en el que busca deescalar antraciclinas. Es un estudio que dan 9 ciclos. 9 ciclos, es decir, 27 semanas de Taxol, platino, pertuzumab, trastuzumab, o 3 ciclos de antraciclinas con trastupertu, 6 ciclos de Taxol, carboplatino, trastuzumab, pertuzumab. Es verdad que el estudio no demostró diferencias significativas en respuesta completa patológica y que ahora se ha actualizado en ASCO el tiempo libre de enfermedad y tampoco hay diferencias en tiempo libre de enfermedad. Y concluye este estudio que podemos quitar las antraciclinas. Claro, mi pregunta, hombre, podemos quitar las antraciclinas si das 27 semanas de Taxol platino. 27 semanas. Por lo tanto, para mí, para Javier Cortés, yo creo que este estudio no es un buen estudio porque el brazo es un buen estudio, pero no es un estudio como para cambiar el tratamiento porque el brazo control no es un estándar of care y por lo tanto no podemos decir que quitar antraciclinas sea adecuado. Lo que podemos decir es que si tú quitas antraciclinas tienes que dar 9 ciclos, es decir, 27 semanas de tratamiento de quimio. Otro aspecto importante, perdonad, es cuándo debemos empezar el trastuzumab. En este caso, vale también para el pertuzumab, en este caso es con trastuzumab solo. Es un estudio antiguo ya, pero para cerrar un poquito todo el contexto del HER2 en neoadyuvancia, recordemos que este estudio compara quimio con taxano y antraciclina en combinación con trastuzumab o empezar por el trastuzumab y luego empezar por las antraciclinas y luego hacer el trastuzumab en combinación con el paclitaxel. Fijaos que los datos no pueden ser más parecidos. Es decir, la respuesta completa patológica es muy parecido a si hacemos todo concomitante o no. ¿Qué significa esto? Que el estándar of care es claramente, si damos antraciclinas, darlas solas, no combinarlo con tratamiento de trastuzumab. Fijaos de nuevo cómo la disease free survival y la overall survival son absolutamente superponibles. Por tanto, si damos antraciclinas, demos antraciclina primero y luego el taxano con los tratamientos anti-HER2. Sabemos también que podemos mejorar aún más la PCR. Estos datos son antiguos ya. Hace 8 años que se publica el estudio Niosphere. Lo paso muy rápido. Doble bloqueo mejora la respuesta completa patológica. Estudio Berenice, un estudio en el que se da toda la quimioterapia de entrada, también con trastuzumab y con pertuzumab. Insisto, paso rápido, con respuesta completa patológica del 62%. Sin embargo, se presenta en San Antonio del año pasado una cosa muy interesante. Es un pool análisis de todos los estudios con doble bloqueo y con bloqueo simple. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos 2 cosas importantes. Fijaos, unos estudios como el Niosphere no se da doble bloqueo tras la cirugía. En el Trifaena lo mismo. En el Berenice sí hay doble bloqueo tras la cirugía. En el Christine también hay doble bloqueo tras la cirugía. Y este estudio tiene una doble, este pool análisis tiene una doble finalidad. Una vez más, demostrar que la PCR va mejor que la no PCR, ya lo sabíamos. Pero fijaos estos datos. Insisto, San Antonio del año pasado. ¿Qué es lo que viene a decir? Viene a decir que los pacientes que hacen PCR, respuesta completa patológica, todos ellos han hecho PCR. Pero fijaos, estudio HANA y Niosphere.
que han recibido trastuzumab solo, respuesta completa patológica, y siguen trastuzumab solo. ¿Qué vemos? 13% de recaídas a 3 años. Pacientes que han hecho trastupertu, respuesta completa patológica, y siguen con trastuzumab solo. Eventos a 3 años, 8%. Pacientes que tras respuesta completa patológica continúan con trastu y pertu, reciben hasta 3 años, 5%. Esto no es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No, no. Pero lo que viene a decir este pool análisis es que parece que con respuesta completa patológica el seguir con trastu pertu tiene sentido o puede tener sentido. Bien, recomendemos también datos antiguos, como sabemos que hay esquemas sin quimioterapia, pues que pueden ir muy bien y que tienen respuesta completa patológicas en torno arriba abajo de un 6 a un 30%. Bien. Por lo tanto, podemos desescalar quimioterapia. Este es un estudio que se presenta hace 4 años, pero para poner, insisto, todo en contexto, en el que comparan taxotere, carboplatino, trastuzumab, pertuzumab, TCHP versus TDM1 y pertuzumab. Respuesta completa patológica es superior con quimioterapia. Es decir, con estos datos no podemos desescalar el tratamiento de quimioterapia. En ASCO hemos presentado este estudio Fergain. Es un estudio interesante, es un estudio, en el que básicamente hacemos lo siguiente. Damos a pacientes con tumores de mama HER2 positivo, hormonales o no hormonales, damos trastupertu a los hormonales con tratamiento hormonal, a los no hormonales sin tratamiento hormonal. 2 ciclos. Si tienen respuesta por PET, seguimos. Si no hacen respuesta por PET, le añadimos la quimioterapia. Después, cirugía. Si tiene respuesta completa patológica, seguimos. Si no tiene respuesta completa patológica, añadimos la quimioterapia. Es decir, es un esquema muy versátil, muy adaptativo, en el que dependiendo de cómo el paciente vaya, damos o no damos tratamiento de quimioterapia. Tiene dos objetivos primarios este estudio. Uno, disease free survival a 3 años y otro, respuesta completa patológica en los pacientes con tumores sensibles por PET. Y fijaos, un 80% de pacientes tienen tumores sensibles por PET. Y de estos, 38% de respuesta completa patológica. Este 38% de respuesta completa patológica, estos pacientes no reciben quimioterapia nunca. Vamos a ver si podemos tener una disease-free survival a 3 años, que es lo que cabría esperar con quimioterapia. Por tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero de momento puede ser un esquema muy bonito para desescalar tratamiento en el futuro. Sabemos también el estudio Catherine, publicado ya en el New England hace 2 años, básicamente aquellos pacientes que no tienen respuesta completa patológica, los que no, se randomizan a trastuzumab o TDM1. ¿Por qué no trastuzumab, pertuzumab? Porque cuando se diseña este estudio, el estándar era trastuzumab. Conocéis bien los datos, muy positivo para invasive disease free survival, muy positivo para metástasis free survival. Por lo tanto, desde el punto de vista clásico clínico, el standard of care es pacientes sin PCR hacer tratamiento con TDM. Vamos 3 palabras a la adyuvancia. Conocemos bien los datos de trastuzumab, lo salto, y conocemos bien el estudio Affinity. ¿Por qué presento hoy el estudio Affinity? Que era quimio-trastuzumab versus quimio-trastuzumab-pertuzumab. Pues lo presento porque en San Antonio Martín Picard hace un update a 74 meses. Es decir, más de 6 años. Y fijaos, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos ya que la diferencia absoluta es de un 3%. Pero, fijaos, si tenemos ganglios positivos, diferencia absoluta 4,5%. Ganglios negativos, nada, es lo mismo. Tumores
hormonales. Muy interesante. Hormona negativa, nos hemos quedado en ese 2,5%. Hormona positiva, 3%. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pacientes con tumores de alto riesgo, con ganglios positivos o grandes, trastu pertu. Tumores pequeños o sin ganglios, y sin ganglios, yo creo que son pacientes que con trastuzumab pueden ir muy bien. Un tumor de 7 centímetros sin ganglios, yo le daría trastuzumab, pertuzumab. Un tumor de 3 centímetros sin ganglios, trastuzumab es una buena opción. Bien. Por último, se presenta un estudio importante también en ASCO este año por Nadia Harbeck de la Universidad de Múnich, en Alemania. Un estudio que busca de escalar tratamiento. Básicamente, antraciclinas seguida de taxano trastupertu, un estándar para los tumores de alto riesgo, o antraciclina seguido de TDM1 pertuzumab. Es decir, quitamos los taxanos y el trastuzumab. Los datos son absolutamente iguales en pacientes con ganglios y en pacientes sin ganglios. Por lo tanto, el TDM1 tiene un papel exclusivamente en las pacientes que no hacen respuesta completa patológica tras tratamiento neoadyuvante. Y eso es todo en cuanto al cáncer de mama temprano. Conclusión. La respuesta completa patológica, mejor pronóstico, está claro. Segundo, pertutrastu, pacientes de alto riesgo. Y desde luego el trastu, un año, eso está clarísimo. Si no PCR, TDM1. Por último, necesitamos más fármacos para pacientes de alto riesgo y estudios clínicos más inteligentes basados en estrategia para desescalar tratamientos, sobre todo de quimioterapia. Bien, yo creo que el cáncer de mama HER2 positivo localizado, desde mi punto de vista, poca más chicha a sacar. Yo fijaos que no he hablado nada de neratinib, para mí es un fármaco muy marginal para 3 pacientes y poco más. Vamos al contexto de mama metastásico. Empezamos, 2 palabras, estudio Cleopatra, Standard of Care, con datos espectaculares. Fijaos, lo hemos publicado en Lancet este año, con Sandy Swain, yo tengo la suerte de haber sido el último autor, en el que básicamente mantenemos una ventaja importante en supervivencia. Ello es un tratamiento de elección, primera línea, taxano, trastu, pertu. Segunda línea, también muy rápido, tenemos datos de trastuzumab lapatinib, ya de hace años, fijaos, más de 10 años explicados por Kimberly Blackwell. Y en segunda línea, a día de hoy, tenemos el TDM1 con datos muy positivos para todo, incluida supervivencia, y datos en terceras, cuartas líneas. Si no hemos usado TDM1 en segunda línea, bueno, pues TDM1, usarlo al menos en tercera línea, también datos de supervivencia. Por lo tanto, claramente, pertuzumab, trastuzumab, seguido de TDM1. Pero es verdad que vienen nuevas oportunidades. Y es verdad que este año, y hablo de este año desde San Antonio hasta ASCO, ha sido prolífero en anti-HER2 therapies. Voy a comentar lo más importante, que muchos ya lo conocéis, pero pues para repasarlo entre todos. Y empiezo con el estudio NALA. El estudio NALA es un estudio que se presenta en ASCO del año pasado, pacientes pretratados previamente, se randomizan a capecitabina lapatinib, capecitabina neratinib. Fijaos, beneficio modesto solo en PFS, medianas clavadas y mucho más tóxico. Amigos míos, yo no lo voy a usar. Yo no lo voy a usar, pero es mi opinión personal. Sin embargo, hay otro inhibidor de tirosina quinasa, que es el tucatinib, un fármaco radicalmente distinto. Un buen diseño y una buena actividad. Es un estudio que se publica en New England Journal of Medicine y que se presentó en San Antonio, si mal no recuerdo, o ASCO San Antonio. Básicamente era un estudio de quimioterapia con capecitabina más trastuzumab más o menos tucatinib en pacientes previamente tratados con pertuzumab, trastuzumab y TDM1. Y la belleza de este estudio es que permite pacientes con enfermedad cerebral.
Objetivos del estudio. Supervivencia libre de progresión. Claramente mejor, fijaos qué curvas más bonitas, cuando se añade el tucatinib al trastuzumab. Supervivencia global. Claramente mejor cuando añadimos el tucatinib al trastuzumab. Pacientes con enfermedad cerebral. Supervivencia libre de progresión. Fijaos, claramente mejor cuando se añade tucatinib a trastuzumab. Y esto se presenta en ASCO de este año, específicamente la supervivencia en pacientes con enfermedad cerebral. Fijaos qué datos más bonitos. Claramente la mediana de supervivencia y la supervivencia global mejora en los pacientes que reciben tucatinib. Por lo tanto, el triplete, capecitabina, trastuzumab, tucatinib, claramente mejor a capecitabina, trastuzumab. Claramente un nuevo estándar de tratamiento para algunas de nuestras pacientes. Otro fármaco a mirar, margetuximab. Recordad, este es un medicamento que cambia respecto al trastuzumab en 5 aminoácidos. Y esto produce dos cosas. Una, más afinidad por los gamma receptor activadores y menos afinidad por los por los gamma receptor inhibidores. Por tanto, aumenta la respuesta inmunológica. Este es el estudio SOFIA, pacientes pretratados con pertuzumab, trastuzumab y TDM1, se randomizan a quimioterapia trastuzumab, quimioterapia margetuximab. Resultados modestos, pero beneficiosos a favor del margetuximab, sobre todo para pacientes con algunos polimorfismos que pueden beneficiarse de mayor respuesta inmune de trastuzumab. Por lo tanto, este es un fármaco interesante si el precio es parecido al trastuzumab. Porque el precio es muy parecido, bueno, pues mejoramos el pronóstico. Pero desde mi punto de vista, el fármaco más importante, más interesante es el DS8201. Como sabéis bien, es un antibody drug conjugate que combina el anti-ER2 con moléculas de quimioterapia inhibidores de la topoisomerasa 1. Es un fármaco que por cada anticuerpo tiene unas 7 moléculas de quimioterapia. Fijaos los datos del estudio fase 1 publicado por Tamura en Lancet Oncology el año pasado. Pacientes con una mediana de tiempo a la progresión de 22 meses. 60% de respuestas. Y el 82% de los pacientes más de 5 líneas previas de tratamiento. Es, desde mi punto de vista, espectacular. Pero por si fuera poco, se presenta en San Antonio y se publica, no, San Antonio 2020, no 2010, eso es un error, 2020. Y se publica en el New England datos absolutamente espectaculares. Fijaos, fase 2, se confirman los datos, 60% de respuestas, un tiempo a la progresión de 16 meses y una supervivencia no alcanzada, con una mediana de líneas previas de tratamiento de 6. Pacientes súper pretratados, respuestas espectaculares. Es verdad que hay que tener cuidado con la toxicidad pulmonar. Hay que estar muy alerta a la toxicidad pulmonar. Por lo tanto, mis conclusiones. Pertuzumab, trastuzumab en primera línea, TDM1 en segunda línea y a día de hoy varias alternativas en tercera línea. Creo que el DS8201 es un gran fármaco. Vamos a ver las toxicidades. Esperamos el año que viene presentar estudios ya pivotales, randomizados. Tucatinib, creo que es un diseño magnífico, un fármaco interesante, pero el diseño magnífico. Negatinib, ahí lo dejo, lo podéis leer. I will not use it. Margetuximab tiene absoluto potencial para reemplazar el trastuzumab en algunos casos. Desde mi punto de vista, si el precio es razonable. Y si os parece, pasamos los últimos 10-12 minutos a hablar del cáncer de mama triple negativo. Y como pongo aquí, hoy vamos a focalizarnos en la inmunoterapia. ¿Por qué?
porque es donde más datos tenemos nuevos. Básicamente el estudio Keynote y el Keynote 355 y el Keynote 119, que vamos a repasar entre todos. Recordemos la actividad que tenemos con inmunoterapia single agent en pacientes triple negativos, atezolizumab y pembrolizumab, en torno a un 25% de respuestas en primera línea, con respuestas completas en aproximadamente 5-10% y entre un 5-6% de respuestas en segundas, terceras, etcétera, líneas. Actividad pequeña en tiempo a la progresión, pero en aquellos pacientes que responden durante muchos meses, incluso a veces años. Este es el estudio más importante en pacientes tratados en monoterapia. Tuve la suerte de presentarlo en ESMO el año pasado porque Eri Weiner se casaba a un familiar, una hija. Es un estudio básicamente de Eri Weiner, del Dana-Farber. Estudio segunda, tercera línea, pembrolizumab o tratamiento de elección. Objetivo primario, supervivencia. Es verdad que el objetivo primario no se logró, pero sí se ve de forma muy interesante que la hazard ratio mejora con la positividad del PDL1. Y fijaos, como cuando el CPS, que es básicamente es un score que mide tanto células tumorales como células inmunes y se divide por total de células tumorales. Bueno, cuando es 20 o más, la hazard ratio es de 0,58 y la mediana en supervivencia mejora. Pero eso era un objetivo exploratorio y por lo tanto el estudio fue negativo. No podemos decir que pembrolizumab mejore la supervivencia respecto a la quimioterapia solo. Sin embargo, tenemos datos muy bonitos de quimioterapia más inmunoterapia. ¿Y qué datos son estos? Pues el Impassion. Impassion en ESMO de hace 2 años, lo conocéis bien, estudio en primera línea, triple negativo, atezolizumab, Abraxane, nab-paclitaxel, placebo, nab-paclitaxel. Diseño del estudio, 2 co-primary endpoints, PFS, supervivencia. Pero es verdad que el PFS era tanto en intention to treat como en PDL1 positivo. Supervivencia era un análisis jerárquico, por lo tanto, supervivencia en todos primero y posteriormente en PDL1 positivo. Resultados. ITT, poca chicha, pero positivo. En PDL1 positivo, claramente los pacientes que recibieron atezolizumab más Abraxane mejoraban el pronóstico. Sin embargo, en supervivencia, solo en los pacientes PDL1 positivos se veía una señal, pero como en un estudio jerárquico, no podemos mirar estos datos sin mirar la supervivencia en toda la población. Y por lo tanto, no podemos concluir que el atezolizumab mejore la supervivencia. Sí podemos concluir que el atezolizumab prolonga la supervivencia libre de progresión en los pacientes PDL1 positivos. Bien, en ASCO presentamos este segundo estudio, el Keynote 355. Estudio en primera línea con 3 diferencias respecto al anterior. Primera, el estudio se randomiza 2:1 a recibir quimioterapia pembro, quimioterapia placebo. Y ojo, la quimioterapia podía ser paclitaxel, nab-paclitaxel o Abraxane o carboplatino gemcitabina. Por lo tanto, se abre el abanico. Segunda diferencia. Los pacientes podían tener un disease-free interval, es decir, podían haber estado libres de enfermedad 6 meses. En el Impassion, 12 meses. Tercera diferencia. Los co-primary endpoints fueron los mismos, PFS y supervivencia, pero primero en los pacientes con CPS con PDL1 mayor de 10, posteriormente mayor de 1, posteriormente en ITT. Es decir, el objetivo primario se basa en PDL1 positivo. Aquí están los datos. En PDL1 positivo con CPS mayor de 10 o igual a 10,
hazard ratio de 0,65, una p-value de 0.0012 y un aumento en la mediana de tiempo de la progresión de 4.1 meses. Por lo tanto, estudio muy positivo para este primer objetivo del estudio. Nos faltan datos para el segundo coprimary endpoint supervivencia, que si Dios quiere los tendremos el año que viene. Por último, en AACR del año pasado se presentó un estudio interesante de un triplete que era paclitaxel más atezolizumab más ipatasertib. El ipatasertib es un inhibidor de AKT. Sabéis que la AKT es una proteína de la vía PI3K AKT-mTOR. Pues bien, respuestas objetivas. 73%. 73% en PD1 positivo 82, en PD1 negativo 75. Segunda pregunta. ¿Pueden los biomarcadores ayudarnos o no? Comentar, esto es una diapositiva de Gianpaolo Bianchini, una diapositiva magnífica, exquisita, en la que, fijaos la cantidad de dudas que tenemos. ¿Qué células consideramos? ¿Solo las tumorales? ¿Solo las inmunes? ¿Both? ¿Cómo las escoramos? ¿Con las positivas? ¿Con el área ocupada? En fin, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cuál es el cutoff value? ¿Más del 1%, más del 10, más del 20, más del 50%? Sabéis que en pulmón el 50%, en fin. ¿Qué anticuerpo? El SP142, como el atezolizumab Impassion, el 22C3, como el Keynote 355, pembrolizumab, y qué plataforma, Ventana como Impassion, DACO como Keynote. Por lo tanto, muchísimos interrogantes. No sabemos cuál es la mejor forma de medir PDL1. Entonces sabemos algunas cosas. Primera, la positividad ESMO del año pasado del PDL1 es mayor en tumor primario que en tumor metastásico. 45%, 35%, más o menos. Segundo, en el estudio Impassion, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, las dos fueron muy parecidos. Si el PDL1 se había mirado en tumores primarios o se había mirado en tumores metastásicos. Tercero, si miramos el PDL1 en lesiones metastásicas, no es igual en todos los sitios de enfermedad. De hecho, donde menos positividad hay es en el hígado y donde más en el ganglio y en la piel. Segundo aspecto a considerar. Correlación entre las plataformas y anticuerpos. Pues fijaos, cuando cogemos el SP142 de Impassion atezolizumab y el 22C3 Keynote pembrolizumab, la concordancia es 45% de pacientes positivos para el SP142, 80% para el 22C3. Coinciden en un 74% de las veces solo si el CPS es de más del 10 o igual al 10. Si es de menos, la concordancia es muchísimo menor. Y aún así, 75% de correlación. Es decir, hay un 25% de pacientes que pueden ser positivo por uno y no por el otro. Esto quiere decir que si vamos a atezolizumab, hay que utilizar el atezolizumab. Si vamos a pembrolizumab, hay que utilizar el de pembrolizumab. Pero si es negativo por uno de ellos, puede merecer la pena hacerlo por el otro test para ver si puede beneficiarse del otro fármaco. Entonces, es un aspecto que creo relevante e interesante. Lo que está claro es que al menos en Impassion, si es positivo por el 22C3, pero no por el test con el que se hizo el Impassion, no mejora el beneficio. En Cristiano, si vamos a atezolizumab, Ventana, SP142. Si vamos a pembrolizumab, DACO y el anticuerpo 22C3. Cada oveja con su pareja, como decía mi abuela, ¿no? Pues eso. Bien. Por último, dos palabras
de ESMO del año pasado también, sobre la inmunoterapia en ER2 positivo. Estudio Kate 2. Básicamente es un estudio en pacientes resistentes a recibir TDM1 más o menos atezolizumab. Estudio fase 2 randomizado. Objetivo primario, PFS. Resultados. Desgraciadamente, el objetivo primario era PFS y fue negativo, pero es verdad que en PFS para los pacientes PDL1 positivos, de nuevo, una señal más que interesante. Se actualiza en ESMO, negativo también para supervivencia, pero datos muy interesantes para los PDL1 positivos. Por lo tanto, concluyo, y estoy ya terminando, me quedan no más de 3-4 minutos. Single agent, pembrolizumab, atezolizumab, poca actividad y no aprobación. Buena actividad de pembrolizumab con quimioterapia. Buena actividad de atezolizumab con quimioterapia, pero básicamente para los pacientes PDL1 positivos. En otros tumores, bueno, pues hay que seguir estudiando. Simplemente terminar un estudio que yo creo que merece la pena ser comentado, que es el estudio chino, un estudio fase 3 de capecitabina metronómica tras tratamiento estándar en cáncer de mama triple negativo. ASCO de este año. Fijaos, pacientes con estadio 1B a 3, se da tratamiento de quimioterapia, en la que cada uno quiera, radioterapia, y se randomizará nada, que es lo que hacemos hoy día, o un año de capecitabina a dosis bajas, continuo, sin parar. Continuo, no 2 semanas sí, una semana no, continuo, dosis bajitas, 650 miligramos metro cuadrado en 2 dosis. ¿De acuerdo? Fijaos qué datos. Yo creo que es espectacular. Triple negativo a 5 años, una hazard ratio de 0.63, sobre todo por metástasis. 9% disminución del riesgo. Yo creo que es una cosa muy, muy significativa desde mi punto de vista. Y datos supervivencia, fijaos que aún no los tenemos, son pocos pacientes, pero 5% de diferencias absolutas a 5 años. En fin, yo creo que es para plantearnos, desde luego, valorar el tratamiento con capecitabina, al menos para pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, concluyo. Tumores hormonopositivos. Tratamiento de elección. No ha cambiado nada desde mi punto de vista y no tenemos que hablar hoy, pero hormonoterapia con ciclina y probablemente, ya posteriormente, segundas, terceras líneas de hormonoterapia y luego va la quimioterapia. Tumores ER2 positivos. Muy buenos datos. Siempre en el contexto metastásico, PER2 primero, TDM1 después, y ojo al deruxtecan, DS8201, ojo al tucatinib. Vamos a ver el margetuximab, aminetinib, nada. En el cáncer de mama localizado, claramente quimioterapia neoadyuvante. PCR, yo prefiero seguir con doble bloqueo, pero bueno, lo dejo a la opinión de cada uno. Si no hay PCR, TDM1. Y en el contexto adyuvante, paciente de alto riesgo, pertuzumab, trastuzumab. En cáncer de mama triple negativo, veremos qué nos depara el futuro con los nuevos antibody drug conjugates. Pero a día de hoy, en pacientes PDL1 positivos, creo que es razonable dar tratamiento con pembrolizumab o con atezolizumab. Por supuesto, sin olvidar, como tratamiento paliativo, siempre vigilar el dolor de las pacientes, siempre vigilar las metástasis óseas, en los que habría que añadir a cualquier tratamiento denosumab. Y, por último, comentar cómo el diseño de los estudios debe ser un diseño mucho más estratégico en el contexto adyuvante y no simplemente añadir para mejorar un 1 o 2% el beneficio global. Queridos amigos, insisto, muchísimos besos, abrazos y encantado de, pues de discutir, de compartir casos clínicos, etc. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Exquisita el trato del tema. Esta es una pregunta más que remanida siempre que es el tema
de la rebiopsia, doctor Cortés. La rebiopsia ante la recaída. De paso, aprovecho a todos los oyentes en la burbuja del chat, pueden hacer llegar preguntas. Ya están llegando preguntas que ahora se las voy a transmitir al doctor. Pero empezamos con este tema de la rebiopsia. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es una pregunta magnífica. Es decir, la rebiopsia. Vamos a ver. Desde el punto de vista de investigación, por supuesto. Desde el punto de vista de biomarcadores, vale. Desde el punto de vista de hormona y de ER2, es decir, de la clínica habitual, hombre, yo creo que es bueno, sobre todo cuando podemos optimizar el tratamiento, intentar biopsiar a las pacientes. Un tumor triple negativo, un tumor ER2 negativo, que nos convierta a hormonal, que nos convierta a ER2, pues nos da otras alternativas terapéuticas, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquellos tumores que pierden la expresión de ER2, desde mi punto de vista, puede verse la heterogeneidad. Por lo tanto, yo siempre digo, ojo, seamos prudentes en quitar el tratamiento anti-ER2, seamos prudentes. Va a ver qué nos dice el feeling, va a ver qué nos dice el sentido común, cómo va el paciente, cómo responde, dónde tiene metástasis. Y siempre revisar el tumor primario, porque a lo mejor no era ER2 previamente, ¿no? Sí, rebiopsiaríamos, pero aplicando también el sentido común, que a veces la medicina debería ser más sentido común y menos leyes matemáticas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Acá tenemos una pregunta que está compartida por dos doctoras, la voy a tratar de resumir, la doctora Bani y la doctora Bonini, que es acerca del rol. Yo creo que está ya respondida, pero bueno, no está de más recalcarlo. Rol del neratinib en la adyuvancia. Droga tóxica si la hay. El neratinib, complicada la diarrea, ¿verdad? A ver, no he presentado datos porque son datos antiguos y porque a mí me parece un estudio flojo, es un estudio tóxico, es un estudio... Bueno, mira, yo os digo la verdad, no había recibido pertuzumab previamente, cuando yo lo planteé de alto riesgo, les di pertuzumab, no esperaba a darles neratinib. Me gusta mucho más el pertuzumab que el neratinib, infinitas veces más. Vamos a ver, oye, una paciente de 18 años, de 25, de 40, de 50, con mucho ganglio en la axila, pues a lo mejor se podría plantear, y hormona positiva, se podría plantear hacer neratinib, ¿no? Pero insisto, yo es un estudio, es un tratamiento que yo a mis pacientes lo he puesto una o dos veces en toda mi vida. Y no voy a pelear por él. No es un tratamiento porque yo vaya a pelear en absoluto. Yo diría que si tiene más de 4 ganglios se podría valorar, pero con poquito interés por mi parte. No es un fármaco que a mí me guste demasiado, pero quizá puedo estar sesgado, ¿eh? Perfecto. Le vamos a dar lugar a dos preguntas más porque luego tenemos discusión de casos clínicos para no... Que siempre es lo más bonito. Siempre es lo más bonito. Sí, aparte son muy lindos los casos. El doctor Andrés Jerkovich pregunta, neoadyuvancia HER2 positivo con respuesta completa patológica. ¿Cuál cree usted que será el beneficio real del doble bloqueo posterior si el ensayo Affinity tuvo solo 3% de beneficio y la respuesta completa podría estar seleccionando un mejor subgrupo de pacientes? A ver, es una buenísima pregunta, muy buena pregunta. A ver, no lo sé. Vamos a ver, en el pool análisis, el beneficio respecto a trastuzumab solo era de un 3%. ¿Vale? Pasamos a 3 años, pasamos de 92 a 95%. Claro, en el estudio Affinity había muchas pacientes de muy buen pronóstico. Cuando hacemos neoadyuvancia, hay pacientes de peor pronóstico. Por lo tanto, aquí el problema es sobre todo de financiación, de coste. También es un aspecto importante. Decir, oye, ¿podemos pagarlo? Pues mira, yo te diría la verdad. Si una paciente que de entrada tenía ganglios o era un tumor muy grande, yo lo plantearía. Si un tumor de 2 centímetros, 2,5, 3 centímetros, no tenía ganglios y en la cirugía no hay signos de que en la axila hubiera habido, pues a lo mejor me encontraría cómodo con trastuzumab solo. Bien, perfecto. Y vamos a dar lugar a una última pregunta antes de los casos. La pregunta es de la doctora Griselda Bozo. ¿Qué conducta toma usted en una paciente HER2 estadio 4 con un doble bloqueo, quien está recibiendo un doble bloqueo tras su pertu y desarrolla falla cardíaca? ¡Wow! ¡Wow!
Vamos a ver, si fallo cardíaco es que baje la fracción de eyección, paro, miro si se recupera, continúo, etc. Si fallo cardíaco es que la paciente tiene un fallo cardíaco, es decir, una insuficiencia cardíaca congestiva, una fracción de eyección claramente disminuida con disnea, etc., pues yo aquí hay que hablar con la paciente. Claramente paro el tratamiento, lógicamente lo paro, eso está claro, pero la reiniciación o no, es una cosa, hablar con la paciente, discutir pros y contras. Oye, ¿qué riesgo tiene el cáncer de mama? ¿Qué riesgo tengo? A lo mejor el TDM1 es menos cardiotóxico, pero insisto, esto sí que es paciente a paciente. Una paciente de 35 o 40 años con hepáticas pulmonares, óseas, cerebrales, pues yo seguiría. Insisto, no seguiría. A lo mejor cambiaría el TDM1 o no, lo hablaría con la paciente, ¿no? Ahora, es una paciente que está en respuesta completa, que tiene muy poca enfermedad, pues a lo mejor, oye, haría un seguimiento muy estricto. Por lo tanto, yo creo que hay que ver caso por caso cómo actuaría. No te lo sé contestar de forma global. De forma individual, encantado. Ahí está el arte de la medicina, ¿eh? Seguro. Es ver cada caso. Y de hablar con el paciente. Exacto. Y de hablar con el paciente. Bueno, vamos a darle lugar a la doctora Vanessa López. La doctora Vanessa López, oncóloga del Instituto Rojo, de la Unidad Funcional de Tumores Femeninos, que nos va a presentar el primer caso para discusión. Vanessa. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a presentar el caso, que el primer caso clínico es un caso sobre HER2 positivo. Ahí comparto la presentación. Bueno, esta es una paciente de 35 años que no tenía antecedentes personales ni familiares de relevancia, que en octubre del 2014 presenta un nódulo en mama izquierda con una mamografía que tenía un nódulo en el cuadrante superexterno con ganglios axilares aumentados de tamaño y una ecografía mamaria que tenía a nivel retroareolar un nódulo de 46 por 37 milímetros con imágenes nodulares adyacentes y una imagen a nivel axilar de 22 por 19 milímetros. En mayo del 2015 se le practica una guadantectomía más BAC, que el informe anatomopatológico dice que es un carcinoma infiltrante con rasgos medulares de 6 por 4 centímetros, con un score de Nottingham 3, 6 de 8 ganglios, y la inmunistoquímica informaba que tenía receptores hormonales positivos, un ER2, un score 3 y un Ki67 de 60%. Bueno, luego de esta cirugía ella concurre en junio del 2015 a nuestro hospital, en ese momento cursando un embarazo de 8 semanas, al examen físico presentaba una induración en la zona axilar y tenía una incisión submamaria. En ese momento el servicio de mastología le propone la mastectomía, siendo el tratamiento oncológico que más le iba a dar a beneficio a la paciente, encontrándose cursando un embarazo de 8 semanas, y le propone una mastectomía más vaciamiento axilar. La anatomía patológica informa un carcinoma ductal infiltrante, multicéntrico, el foco tumoral mayor era de 1.5 centímetros, tenía un score de Nottingham 3, tenía infiltración de dermis y músculo esquelético, pero con márgenes negativos, y el vaciamiento axilar informa 22 de 25 ganglios con disrupción capsular, infiltración de tejidos periganglionares. Se le sacaron también 9 de 9 ganglios retrodorsales y un conglomerado ganglionar adherido a vena, todos con disrupción de cápsula e infiltración de tejidos periganglionares. La inmunistoquímica confirma el diagnóstico inicial, que era de receptores hormonales positivos, ER2, score 3, un Ki67 de 70%, y nosotros la vemos a los 40 días después de la cirugía en la unidad funcional, donde ya palpamos después de la cirugía una adenopatía axilar izquierda de 2 centímetros, tenía un nódulo de partes blandas de 5 milímetros en el lecho de la mastectomía y una adenopatía de 1 centímetro laterocervical. Como únicos estudios que podíamos hacer, dado que estaba cursando un embarazo, se le hizo una ecografía abdominal que no mostraba ninguna lesión y un ecocardiograma que tenía una FEV del 72%. En ese momento ya estaba cursando su segundo trimestre de gestación, y bueno, ahí lo que nosotros nos planteamos es que si bien hubiera sido candidata para una primera línea basándonos en el estudio Cleopatra, se contraindicaba la terapia anti-HER2 durante el embarazo,
por lo cual nosotros propusimos un esquema con adriamicina y ciclofosfamida. Bueno, la primera pregunta para Javier es, en este caso de una paciente con un estadio 3, con recaída local y nodal, luminal HER2, si él hubiera considerado alguna estrategia terapéutica diferente, dado el estatus del embarazo. Vamos a ver, es un caso desgraciadamente precioso, porque esta paciente tiene metástasis seguro. Entonces, la primera pregunta es, ¿se hizo ecografía abdominal, placa de tórax, etcétera? A ver si había metástasis antes de la cirugía. Lo que se pudo hacer es ecografía abdominal. Vale, y estaba bien, ¿no? Estaba bien, sí. Vale. Vamos a ver, yo creo que esto hay que hablar con la mujer de forma muy, muy, muy honesta y muy despacito. Pero yo, que soy de los que, yo personalmente, yo estoy en contra del aborto, pero esta es mi opinión personal, yo estoy en contra. Por lo tanto, yo lo hubiera manejado como tú. Es decir, yo hubiera empezado antraciclinas, tal cual lo has hecho tú, exactamente igual. Hablaría con ellas y intentaría poner a lo mejor hasta 6 ciclos, intentar sacar al niñito cuanto puedas, aunque sea un poquito antes del tiempo, bueno, aunque sea un poquito inmaduro, para empezar cuanto antes los taxanos, el efetina y el pertuzumab. Pero hubiera hecho lo mismo, hubiera empezado el tratamiento con antraciclina. Bien. Bueno, en ese momento, digamos, los tiempos nos dieron para hacer 4 ciclos de AC. Tuvo una respuesta parcial por examen físico y en enero del 2016 tiene un parto inducido, un bebé que nace sano. Ahí sí le practicamos los estudios de estadificación, que tiene una tomografía donde se ve en el plano cutáneo paraesternal izquierdo un nodulillo de 12 milímetros y una alteración estructural mixta en el manubrio y cuerpo esternal. El centellorama mostraba también la fijación patológica en el esternón y por examen físico, ya digamos a principios a fines de enero, ya tenía 2 nódulos en el lecho de la mastectomía y una adenopatía axilar de 2 centímetros fija. Entonces ahí dimos curso a la primera línea con docetaxel, pertuzumab y trastuzumab. Post-sexto ciclo tenía una respuesta parcial, sin evidencia de lesión por examen físico, y en la tomografía la lesión ósea en el cuerpo esternal ya tenía rasgos de respuesta, se mostraba como más consolidada. Continúa el doble bloqueo, lo cual luego de hacer los 6 ciclos con el taxano, sumamos tamoxifeno y análogos, y post el ciclo 32 tiene una lesión de partes blandas en el lecho de la mastectomía, que la biopsiamos y informa dermis con embolias neoplásicas vinculables a primario de origen. En este momento la inmunistoquímica había perdido los receptores hormonales y tenía la sobreexpresión de HER2. Tenía una tomografía de estadificación donde no tenía enfermedad, es decir, esa imagen ósea que había quedado calcificada ya no, digamos, no mostraba otro rasgo de progresión y no tenía otra evidencia. Y en ese momento, en marzo del 2018, decidimos pasar a una segunda línea con TDM1. La lesión en partes blandas se había biopsiado, pero continuaba, es decir, era una mácula que continuaba. Post sexto ciclo tiene respuesta completa por examen físico o una tomografía donde no se evidencia progresión. Y post décimo ciclo de TDM1 tiene progresión en el sistema nervioso central. Como pueden ver acá en la imagen, tiene una lesión única, subcortical frontal izquierda con edema perilesional. Se le hace una extirpación microquirúrgica que informa metástasis de carcinoma moderadamente diferenciado de origen mamario con receptores hormonales positivos HER2 3 cruces. Bueno, y tuvo unas complicaciones luego de la cirugía porque tuvo infección del sitio quirúrgico, requirió una toilette, una extracción de la plaqueta y posterior reconstrucción del cuero cabelludo. Y la tomografía después de la cirugía informa una tomografía de estadificación sin progresión extracraneana. Bueno, un poco acá discutir las conductas y el manejo de los pacientes, ¿no?, con metástasis en cerebro HER2 positivos luego del tratamiento primario de la lesión, ¿no?, cerebral. Sí, bueno, a ver, yo creo que el primer manejo que has hecho desde mi punto de vista, oye, puedo equivocarme, me parece magnífico, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, no sé si bien o mal, pero exactamente lo mismo, ¿eh? Yo creo que tiene una lesión única cerebral, se puede hacer radiocirugía, se puede hacer cirugía, pero yo creo que la has tratado bien, que está en respuesta extracerebral
y yo creo que los estándares en este momento continuar el mismo tratamiento sistémico, ¿no? Porque no hay ninguna evidencia de progresión fuera del cerebro, ¿no? Por tanto, yo personalmente seguiría en este momento exactamente igual con el TDM1. Bien, es lo que hicimos. Reiniciamos el TDM1 en enero del 2019, hizo la radiocirugía y es una paciente que la controlamos cada 3 meses con resonancia y tenía una imagen nodular en el lecho de la cirugía que en un momento mostró áreas quísticas y siempre esta duda de que surge si es secuela de la radionecrosis. Bueno, la fuimos siguiendo con resonancia en septiembre del año pasado, en diciembre, y finalmente en abril de este año ya se ve que la lesión había cambiado las características, esta lesión en el lecho quirúrgico, y se interpreta como progresión de enfermedad. De vuelta, una tomografía del resto sin evidencia de progresión. Teníamos un periodo libre de progresión de 19 meses estando en tratamiento con la segunda línea con TDM1. Y bueno, acá viene digamos, a este planteo que hicimos inicialmente, ¿no? De continuar con la misma terapia anti-HER2 luego de haber controlado localmente la lesión cerebral. Bueno, si uno se inclinaría a pensar que ante la segunda recaída, por más de haberlo tratado localmente, estaríamos avalados a continuarla o cambiar de estrategia. Vamos a ver, son preguntas buenísimas, insisto. O sea, aquí podemos dar toda nuestra opinión, que no es ni más válida ni más inválida que la tuya. Vamos a ver, claro, la primera vez está clarísima, hay que continuar. La segunda vez ya no hay datos ni guías al respecto, ¿no? Yo creo que esta mujer, si no he leído mal, prácticamente 20 meses con el tratamiento, con el tumor controlado. Ahora tiene otra lesión cerebral. Hombre, si podemos volver a quemar y seguir, pues es una buena estrategia, ¿no? Yo lo que haría, si, oye, en lugar de haber una ya hay 2 o 3 lesiones, pues entonces quizá lo que haría es tratarlas, pero quizá en ese caso a lo mejor plantearía ya un cambio de tratamiento, ¿no? Pero es una cosa pequeña, una única lesión. Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de enfermedad, así actuaría. Si es muy poquita cosa y lo puedo controlar, lo trato y sigo. Si ya se me ha despendolado un poquito más, aunque lo pueda controlar, como ya es una segunda vez, quizá en ese caso cambiaría el tratamiento. Pero insisto, es una opinión. El continuar en los 2 casos es absolutamente válido. Bien. Sí, nosotros lo discutimos en nuestro comité y la verdad que nos planteamos lo mismo, ¿no? La verdad que el primer planteo fue de continuarlo al TDM. A mí me parece muy sensato. Digamos, no cambiar a otras líneas, que un poco lo que mostraba hoy en las diapositivas, esto de nosotros todavía ni contamos con el tucatinib, es decir, tendríamos que ir a un esquema diferente, con un poco más de toxicidad, donde tampoco sabemos qué beneficio le vamos a dar. Absolutamente de acuerdo. Nosotros tampoco tenemos tucatinib, no está aprobado en Europa, tampoco, y tardará, ¿eh? Y encima con el coronavirus, la crisis que nos viene encima va a ser espectacular. Pero bueno, no lo tenemos y mucha más razón. Estoy 100% de acuerdo contigo. Más razón aún para seguir con el TDM1. Me parece súper razonable. ¿Puedo agregar un comentario? En un Annals of Oncology de este mes, de los primeros días de julio, se publicó el estudio Camila de continuidad de TDM1 como tratamiento de las metástasis cerebrales con muy buenos resultados. Así que me parece una buena opción. Tengo una pregunta de la doctora Cecilia Bianchi, que nos pregunta si tenés experiencia del uso de trastuzumab intratecal. A ver, tengo experiencia, sí, pero es limitada, muy limitada. A lo mejor he puesto 3 o 4 veces, ¿no? Hay casos clínicos reportados, algunos con 1 año de supervivencia. Entonces, de una paciente joven que tenga una enfermedad muy incontrolada, con poca sintomatología, se puede plantear. Si me preguntas cuánta dosis, cada vez que lo pongo lo tengo que mirar, no me la sé. Lo he hecho poquitas veces, 3 o 4 veces, pero alguna vez sí que lo he hecho. TDM1 no lo he puesto en Tratecan, nunca. Pero trastuzumab sí que lo he puesto en Tratecan, 3 o 4 veces. Bien. Y otra pregunta, mientras se prepara la doctora Natalia, para su caso, la última pregunta sería, ¿cuál sería el manejo de la metástasis única en sistema nervioso central posterior, o sea, como primera recaída luego de una adyuvancia?
Están muy despiertos tus colegas argentinos. No, es una pregunta magnífica, es una pregunta exquisita y desgraciadamente no excepcional. Esto pasa. Y puede pasar en dos contextos. Es decir, puede pasar en el contexto de la adyuvancia a los 10 meses de trastuzumab o de trastuzumab pertuzumab. ¡Pam! O puede pasar en el seguimiento. Ha terminado la adyuvancia hace un año y ¡pam! Metástasis única. Vamos a ver. Aquí no hay nada escrito. Yo te voy a decir lo que yo hago. ¿Vale? Yo a estas pacientes las trato, lógicamente, con radiocirugía o con cirugía, y yo a estas pacientes, sobre todo si están sin tratamiento, sí que les doy 6 meses como de adyuvancia. ¿Me explico? Y yo a estas pacientes, de forma excepcional, les doy lapatinib, capecitabina. Sin embargo, si esa misma paciente tiene mucha metástasis y es un tratamiento paliativo, prefiero dar TDM1. O sea, fíjate, es una tontería. ¿Por qué? No me preguntes. No lo sé. Pero si tiene un tumor que al cabo de 8, 10, 12, 14, 16 meses hace una metástasis o 2 únicas cerebrales, las trato, le doy 6 meses de pseudoadyuvancia con capecitabina, lapatinib. Perfecto. Bueno, le damos lugar a la doctora Natalia Ayala. Natalia Ayala es la jefa del Servicio de Oncología del Hospital Vidal de Corrientes. Como ves, esto es bien federal. La doctora Vanessa López es de Buenos Aires. La doctora Ayala de Corrientes, yo de Rosario. Bueno, Natalia, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Primero de todo, muchísimas gracias a los organizadores, a la Asociación de Oncología y a Amgen. Y bueno, para mí un placer estar junto con el doctor Cortés, con vos, María Alejandra, con Vanessa, y ahora vamos a compartir el caso clínico número 2. Bueno, esta es una paciente que en el 2011, Claudia se llama, tenía 40 años, no tenía antecedentes patológicos relevantes más que hipertensión, ¿sí? Tampoco antecedentes familiares. Ella en enero del 2011 se palpó un nódulo retroareolar en la mama derecha, le indicaron ecografía y mamografía con un nódulo que le dio BRAF5, en la mama derecha y una lesión en la mama izquierda en específica. Le hicieron mastectomía, en su momento todavía la manejaba solamente el ginecólogo, le hicieron mastectomía derecha más vaciamiento axilar y una cuadrantectomía de la mama izquierda. En la mama derecha, la anatomía patológica fue un carcinoma ductal invasor de 2,1 centímetros, un GH2 con invasión angiolinfática positiva, 5 de 16 ganglios positivos en el vaciamiento, un estadio 3A de inicio, y el receptor estrógeno, progesterona y HER2 negativos. Todavía en ese momento, Ki67 tampoco teníamos para hacer en Corrientes Capital. Y de la mama izquierda solamente cambios fibroquísticos. La derivan a oncología, el colega que digamos, le pidió todos los estudios de estadificación, donde no se veía enfermedad a distancia, hizo como adyuvancia a C4 y Taxol por 4 radioterapia, que era estándar en ese momento, y ella me refiere que tuvo metrorragias y que le hicieron una anexohisterectomía en diciembre del 2012, de lo cual no fue patológico de malignidad su anatomía patológica. Yo la conozco en febrero del 2013, inicio su seguimiento, y 4 años después, en uno de los controles, eleva el marcador tumoral, CA15-3, de 31 para un basal de 25. Repetimos, y repetimos después la tomografía y el centellograma óseo, que también venía negativo, pero el marcador seguía en ascenso. Bueno, ahí como conducta, eso puse, pero bueno, le pedimos un PET, ¿sí? Y en el PET se puede ver una imagen lítica con componente de partes blandas de 7,5 por 3 centímetros en el sector inferior del esternón, con un USB de 8,9.
El resto no presentaba ningún tipo de lesión. Con esto, bueno, podríamos plantearnos distintas conductas, ¿no? No sé si doctor nos quiere compartir alguna opinión. No, yo creo que ¿qué te voy a compartir? ¿Qué te voy a opinar? Exquisito todo, tú. Yo creo que el manejo es absolutamente exquisito, el tratamiento, la quimioterapia, el seguimiento, oye, el TAC y la gamografía ósea, y lógicamente ante una subida de marcadores que no está explicado por ninguna cosa y no se ven imágenes, un PET magnífico. Y yo con esto me plantearía, es una paciente joven, pero bueno, me plantearía hacer una biopsia, pasa mucho tiempo, es un triple negativo y solamente fue una ósea. Yo haría una biopsia. Bueno, hicimos una punción, sí, lo empezó a ver el equipo de cirugía torácica, de la doctora Cooper y el doctor Aquino, de acá de Corrientes, y se hizo primero una PAF del esternón, ¿sí? Que vino positivo para malignidad, con una metástasis de carcinoma indiferenciado, y se procedió después a hacer una resección de la lesión, ¿sí? Se resecó el cuerpo del esternón, un fragmento de 3x6x2 con una retoma de 3, que informa también metástasis de adenocarcinomas, sin contacto con tumor. Repetimos la inmunohistoquímica, que nos vuelve a confirmar receptor de estrógeno, progesterona, HER2 negativo y Ki67 de un 18%, y una tomografía posterior a la cirugía, donde no veíamos ningún tipo de tejido de remanente postquirúrgico, ¿sí? El resto estaba sin cambio, la paciente no tenía enfermedad en ninguna otra parte. Bueno, en ese momento teníamos varias dudas, ¿sí? Es decir, ya se resecó la lesión, se resecó completo, confirmamos que era un triple negativo, planteamos, bueno, hacer quimioterapia, agregar radioterapia, si por ahí una quimio que podríamos hacer sería capecitabina, tendría algún sentido hacer algo más de radioterapia en la zona, aunque la paciente ya había hecho radioterapia en su momento como adyuvancia, o dejarla en control, ¿sí? Bien, yo creo que es una paciente curiosa, ¿no? Es una paciente con un tumor triple negativo, aparentemente con una metástasis única, y encima al cabo de unos años del tumor primario, ¿no? Por lo tanto, yo soy partidario de ser un poquito agresivo con estos pacientes. Insisto, no sé si hago bien o hago mal, pero yo a esta paciente le daría quimioterapia, por supuesto que sí. Yo le haría un esquema, además agresivo, a lo mejor le haría un TAX. Vamos a ver, en España tenemos el Avastin. Por lo tanto, yo le haría, si el PDL1 es negativo, yo lo haría. Claro, hablamos del año 2018 que no estaba. Claro, estamos del 2017, claro, sí, no. Hoy haría un PDL1 para decidir. Si el PDL1 es negativo o año 2018, nosotros tenemos el Avastin, el bevacizumab. Yo a esta paciente, yo le haría Taxol, platino, Avastin. Si no tengo Avastin, yo haría Taxol, platino y posteriormente radioterapia. Si no puedo, pues entonces haría Taxol probablemente, porque no tenemos estudio genético de ella, ¿verdad? No lo tenemos, y la idea es, bueno, sí que se haga después que pase todo, ahora que ya lo tenemos disponible gratis, que podemos hacerlo, ¿sí? Vale, bueno, yo solamente la suelo tratar con Taxol, platino y Avastin. No me preguntes también datos, Taxol, Avastin tenemos datos, pero yo meto el platino porque a mí me gusta mucho en los tumores triple negativos meter platino. Bueno, digamos, la paciente, planteamos todo esto, ¿sí? Concurrió a Buenos Aires a una segunda opinión, ¿sí? Con, bueno, toda su historia clínica, obviamente, y bueno, se definió hacer control, ¿sí? No quimioterapia porque no había una evidencia estricta, ¿sí? Y está perfecto, ¿eh? Y está perfecto, ¿eh? Está perfecto. Y, digamos, bueno, no hacer radioterapia porque ya se había irradiado la zona también, ¿sí? Lo que sí, muy importante, que usted también lo nombró en su presentación, hacer una revisión de esa primera anatomía patológica. Entonces, se llevó el taco, se lo envió a Buenos Aires y se volvió a confirmar, digamos, acá dice 10 de abril del 2018, pero es la pieza quirúrgica del inicio de la mama, ¿sí? Que se confirmó que era triple negativa también. Porque bueno, esta era una lesión ósea que podemos tener a veces
algún Sí. tipo de alteración, sobre todo con el HER2 y los receptores hormonales. Déjame hacer un comentario. Sí. Esto que has dicho es terriblemente valioso, ¿no? Evidentemente, una paciente como esta, con esta evolución de la enfermedad, creo que está terriblemente bien pensado el darle tamoxifeno y revisar. Me parece muy buen punto, a pesar de que en la biopsia del esternón fuera triple negativo, me parece muy apropiado este manejo, ¿eh? Te felicito porque me parece súper apropiado, ¿eh? Bueno, ella tomó, sí, tamoxifeno 2-3 meses, hasta que pudimos tener después la muestra de nuevo, el resultado de la inmunohistoquímica que volvió de Buenos Aires, y bueno, como confirmó que era triple negativo, suspendió el tamoxifeno y continuó en control. Siguió en control estricto, con marcadores negativos, el centellograma óseo también marcaba negativo, y en agosto del 2018, en una ecografía, vemos que hay unas adenopatías pequeñas, pero que podían ser sospechosas de malignidad. Se hace una tomografía, y en la tomografía se ve una pequeña lesión de 1,4 centímetros en el remanente óseo. Se le pidió un PET, ¿sí? Y tenemos que en la cadena, con los dos únicos datos positivos, era en cadena mamaria interna derecha, una imagen de 13,6 milímetros con 9SB de 3,4, y una lesión lítica remanente en el remanente external de un 9SB de 5,9, y acá tenemos la foto de las dos. Esta es la imagen, ¿sí? De 13 milímetros del ganglio de la cadena mamaria interna, con la captación, y esta es la imagen de 1,4 centímetros en el remanente external, con 5,9. Dejo ya para que vean una foto de la parte inferior de tórax izquierdo, donde hay un pequeño nodulito, ¿sí? Acá está la foto ampliada, que, bueno, más adelante lo vamos a volver a ese nodulito. En esta segunda recaída en la zona, ¿sí? Bueno, nos planteamos nuevamente qué hacíamos con la paciente. Si hacíamos quimioterapia, si se podía hacer radioterapia también, si podíamos hacer cirugía o alguna otra conducta. ¿Qué edad tenía la paciente? Ahí ya tenía 47 años. ¿Fumadora? No, vale. No fumadora, vale. Hipertensa como único dato positivo. Vale. Yo creo que ese tumor, esa lesión del pulmón hay que mirarla. No descarta que fue un tumor de pulmón, pero bueno, a priori es una metástasis. Vamos a ver, este es un tumor que pinta que, si todo es de la mama, es un tumor muy luminal androgen receptor subtype. Si parece un tumor luminal androgénico, ¿no? Por tanto, es un tumor de buen pronóstico, a pesar de ser triple negativo, que va muy lento, ¿no? Pero claro, hoy no tenemos enzalutamida aprobada y no tenemos forma de saberlo. Por tanto, yo creo que es una paciente, insisto, si pudiéramos para PDL1 y ver. Si no, para Avastin. Si no, pues vamos a una paciente que a lo mejor podríamos ser capecitabina, porque va muy lento el tratamiento, el tumor, ¿no? Pero vamos, yo creo que es para quimioterapia, evidentemente. Si es metástasis, hay que darle quimioterapia, no tenemos otra cosa. Bueno, planteamos la quimioterapia y planteamos también la revisión de nuevo con su equipo quirúrgico, ¿sí? Ellos consideraron que era una lesión totalmente resecable, y la verdad es que se podía resecar, así que se volvió a operar la paciente, ¿sí? La anatomía patológica del ganglio de la cadena mamaria interna, vino metástasis de adenocarcinoma de 2 centímetros, tejido external óseo, una pieza de 8 centímetros con infiltración del adenocarcinoma, con márgenes quirúrgicos libres nuevamente. Las dos lesiones positivas pudieron ser resecadas, y se vuelve a hacer la inmunohistoquímica que confirma que era triple negativo, con un Ki-67 de 25. Se planteó como adyuvancia, por así decirlo, una pseudoadyuvancia capecitabina, como usted dijo recién, y en este caso la paciente no aceptó. Agarró y me dijo: no, doctora, vamos a descansar un poco, y bueno, hacemos un control nuevamente cercano, más estricto. Pero no, digamos, necesitaba vacaciones, por así decirlo. Con una resección completa, siguió en control, ¿sí? Perfecto, perfecto. Un año después, es decir, es una vez al año, ¿sí?
En octubre del 2019, es decir, 12 meses posteriores a lo anterior, la paciente evidencia, en realidad la tomografía decía sin evidencia de enfermedad, pero tengo tantas imágenes justamente porque el hijo de la paciente estaba estudiando medicina en este lapso y empezó a hacer residencia de imágenes, ¿sí? Y él siempre controlaba con todos sus jefes después la lesión, digamos, las imágenes que tenía. En octubre la tomografía decía sin evidencia, la verdad que lo miramos, pero revisando el CD que nos trajo la paciente, se pudo encontrar una pequeña adenopatía, y repetimos el PET, en la zona posterior, en la zona diafragmática, pericardio diafragmática de 23,7 milímetros. Nuevamente, única lesión que parecía solamente una metástasis ganglionar, no parecía que tenía contacto con la pared, ¿sí? Y el resto, todo negativo, al igual que la zona que se había operado en la segunda oportunidad. Estas son las fotos de la prótesis que tiene la señora. La imagen tenía 23,7 milímetros. Bueno, nuevamente, las opciones nuevamente que pudimos plantear fue si empezaba quimioterapia, si hacíamos cirugía, hacíamos otra, ¿sí? otra conducta. Y digamos, nuevamente evaluó el equipo quirúrgico y se resecó el ganglio linfático. Metástasis de adenocarcinoma, se resecó también el hueso que estaba cercano a la lesión, sin infiltración, con la inmunistoquímica triple negativo y un Ki-67 de un 25%. En este momento ya estamos hablando de fines del año pasado, principios de este año, que ya podíamos tener justamente PDL1, ¿sí? Así que se solicitó el PDL1, un laboratorio y una tomografía. La paciente retrasó un poquito la consulta por el tema de que acá estuvimos complicados a principios de año, ¿sí? Y el 29 de abril consulta con, en buen estado general, asintomática, sin nada al examen físico. Nos trajo el resultado del PL1, en realidad recibimos nosotros, el PL1 15%, un CA15-3 negativo, y en la tomografía lo único como dato positivo es ese nodulillo que decíamos pulmonar inferior izquierdo, ¿sí? Que ya en el PET del año anterior se veía de 9 milímetros, ¿sí? Estábamos en plena pandemia acá en Corrientes, solamente como dato positivo teníamos el nódulo, lo ideal hubiese sido poder repetirle el PET en ese momento, pero no lo pudimos hacer, y justamente ahora, la semana pasada, la paciente repite el PET. Estas imágenes nuevamente me las manda su hijo con la comparación, ¿sí? Esta es la imagen del año pasado, del 2019, el nódulo, y este es ahora, la semana pasada, el 4 de julio, como único dato positivo, este nódulo en el pulmón izquierdo. Ahora sí. ¿Qué conducta podríamos tomar o qué comentario nos haría con esta señora? Que no tenemos forma de mandarla a Buenos Aires a hacer un PET en este momento, porque Buenos Aires está complicado con el tema de la pandemia. La verdad es que es la leche como lo has manejado. Esta paciente, fíjate, si pudiera, pues el pulmón, ¿no? Pero es para operar y esperar, para operar y esperar, para operar y esperar, porque lleva así 3 años, 4 años, ¿no? Es una paciente que tiene muy buen pronóstico, esta paciente, a pesar de que es un tumor triple negativo. Es un tumor claramente luminal, androgénico de esto, ¿no? Que va muy lento, muy lento, muy lento. Y me da mucha rabia tener que darle quimioterapia e inmunoterapia. Da francamente mucha rabia, ¿no? Claro, pero es verdad que tiene muy poquita enfermedad ahora. Jolín, no sé lo que haría. Fíjate, he estado haciendo quimioterapia todo el rato, ¿no? Pero visto ahora a posteriori la evolución que ha tenido, pues no lo sé, Natalia. La verdad es que a lo mejor... Bueno, yo le digo que ella está esperando porque obviamente sabe del caso clínico, ¿sí? Vamos a ver, a lo mejor se acepta el tratamiento de quimioterapia, a lo mejor haría un poquito de quimioterapia y le dejaría luego la inmuno también, ¿no? Pero otra alternativa es, bueno, pues hacer una toracoscopia, ver si se puede quitar ese nódulo y hacer un control estricto, ¿eh? Tampoco es una locura, ¿eh?
Difícil, ¿eh? Otra opción, Natalia, es estudiar los receptores androgénicos. Yo tengo casi todas las pacientes triple negativas que lo pueden afrontar porque muchas obras sociales no lo cubren, porque no está dentro de las cosas del PMO acá, que sería lo esencial que debe cubrir una obra social. No es prohibitivo el costo, la verdad que no sabría decirlo en este momento, pero tengo varias pacientes tratadas como el doctor Cortés, así como sastre, con bicalutamida, por ejemplo. Y eso es barato, la bicalutamida no es cara, ¿no? No es muy cara. En algunas se la he peleado a la obra social, demostrando que es receptor androgénico positivo, en una patología agresiva y todo lo demás. Bueno, y lo han reconocido. Pero creo que dada la evolución lenta en el tiempo que tiene, porque es una paciente triple negativa, pero con una biología especial, eso es una cuestión, y de paso te puedes reservar la inmuno, o la quimio-inmunoterapia para una recaída más grave, tal vez. Claro, el tema es ese. Ahora tenemos solamente un nódulo que tiene 1,2 centímetros, que tiene un crecimiento de menos de medio centímetro en 4 años, es decir, muy lento crecimiento. Muy probable puede ser una metástasis, puede ser otra cosa, ¿sí? También y volver a ingresar a una cirugía en este momento solamente por esa lesión pareciera muy invasivo, y obviamente que una primera línea con anti-PDL1 y quimioterapia parece mucho más agresivo todavía por un nódulo tan pequeño, ¿no? Yo creo que lo que dice Alejandra no es mala idea, es decir, oye, hacer un wait and see, pero si puedes, darle bicalutamida, y si no, pues lo que tú dices, oye, cada 2 o 3 meses hace un seguimiento muy estricto, ¿no? Pero, claro, da miedo, ¿no? No hacer nada ante un triple negativo. Pero la evolución es claramente hormonal, claramente. Por lo tanto, yo me gusta lo que ha dicho Alejandra, me gusta mucho. Oye, mirar el receptor de andrógeno, intentar pelear la bicalutamida, y si no, pues oye, a lo mejor seguirlo cada 2 meses, con un TAC o con un PET, o 3 meses, y bueno, y ver. Y si vemos que algo se dispara, pues venga, actuamos enseguida, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa, en 2 o 3 meses le escribo un mail. Encantado, encantado, porque la verdad que brutal el caso, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Bueno, sí. No me la mandes para segunda opinión a esta, por favor, ¿eh? Que no sé qué decirla, ¿eh? Bueno, capaz que quiera viajar, digamos, yo la acompaño, pero cuando mejore esto. Hecho, entonces hecho. Bueno, excelente, Gracias. Natalia, tu caso. Solo voy a hacer un resumen de 2 preguntas en una, en honor del horario, que ya estamos a 3 minutos de terminar. El doctor Ricardo Rodríguez y la doctora Jacqueline Becker preguntan algo muy similar, que es la utilidad del CA15-3 en el seguimiento rutinario de una paciente. ¿Y qué pasa con la única recaída serológica, digamos, y sin evidencia de enfermedad? Buenísima pregunta. Vamos a ver, las guías americanas son claras. No hay que hacerlo. Pero es verdad que lo hacemos todos o casi todos. ¿Por qué? Porque es barata y porque en ocasiones nos puede ayudar. También a veces nos puede liar, pero a veces nos puede ayudar, ¿no? Yo, si una paciente tiene un aumento de marcador tumoral, ¿qué es lo que hago? Abrir los ojos. Abrir los ojos. Oye, quieto. Vamos a repetirlo. Lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Oye, es que sigue aumentando un PET. O un TAC primero, gamma ósea, y sin un PET. Es que sigue aumentando y seguimos sin ver nada. Pues quietos, paraos. Quietos, paraos. Pero a lo mejor por en 2 meses hay que repetir otro PET. Lo que está claro es que tiene muy poquita enfermedad. Y si sin ver nada, me planteo 1, cerebro, TAC cerebral, resonancia cerebral, y 2, incluso biopsia de médula ósea. ¿Vale? Pero depende, es decir, oye, va creciendo poquito a poquito, pues quieto, no pasa absolutamente nada. En el seguimiento de la enfermedad metastásica, bueno, pues PET es una herramienta de ayuda. El que marca son las pruebas de imagen. Si te encuentras pacientes con las pruebas de imagen iguales, marcador 30, 40, 50, 72, 101, 114, 105, 140, 130, 170, 190, 210, 240, y en las pruebas iguales todo el rato, ¿no? Yo le hay que decirle al paciente claramente, mira, el tumor va empeorando, pero tan poca cosa que no vemos las diferencias. Y por lo tanto, intentar pactar con ellos, sean parte de, oye,
cambiaremos en cuanto veamos alguna diferencia más objetiva, ¿no?, que el marcador. Así es como yo lo hago. Pero a veces no es fácil, ¿eh? Perfecto. Bueno, con esto damos por concluida esta reunión virtual. Les agradecemos a todos, especialmente al doctor Cortés, que está cansado de haber terminado su consultorio. Esto fue un paseo y un repaso espectacular por lo más nuevo. Cada vez más sabemos que necesitamos de biomarcadores, de hacer tratamiento a medida de nuestros pacientes. Un abrazo virtual para todos. Ya volveremos a encontrarnos, a abrazarnos y a brindar. Le agradecemos a Amgen y a la Asociación Argentina de Oncología Clínica por este espacio y que esto pase pronto. Gracias. Gracias.